Valentín. El tema en particular de esta noche es que debemos de testificar con nuestra manera de vivir, en cómo estamos viviendo. Y esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante en la vida del cristiano, de vital importancia para nuestra fe, ya que la manera en que nosotros vivimos en este mundo, pues es la manera en que nos observan. Vivimos en un mundo que nos observa y debería ser una manera en la que hagamos el mensaje de la cruz atractiva a las demás personas, para aquellos que nos observan. Tristemente, a veces es todo lo contrario. Nuestra manera de vivir hace que las personas que nos observan no encuentren atractivo ese mensaje de la cruz, y no debería ser así. El incrédulo con frecuencia pues anda buscando cualquier excusa para seguir siendo incrédulo, y lo peor que nosotros podemos hacer es darle y proveerle más excusas para su incredulidad. Primera de Pedro, capítulo 2, 11. El primero que guste puede abrir su micrófono y leer la diapositiva, que es el texto. El que guste, que me ayude, por favor. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Muy bien. Hermanos, es un llamado que viene inmediatamente después de que Pedro nos recuerda cuál es nuestra identidad como cristianos, porque como cristianos tenemos una identidad. Curiosamente, tenido el privilegio de dar la clase catecúmenos y ese es uno de los temas, que como cristianos tenemos una nueva vida, una nueva identidad, y Pedro lo describe muy padre en este mismo capítulo 2, versículos antes. Posteriormente viene el versículo que nos hizo el favor de leer Valentín, y él nos recuerda cuál es nuestra identidad en Cristo y que deberíamos de vivir de tal manera que sea una manera digna de este llamado que Dios nos ha hecho. Recordemos que primero somos linaje escogido. Nosotros fuimos escogidos por el amado en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para salvación, pero también fuimos escogidos para hacer buenas obras con un propósito en particular. Entonces también fuimos llamados a ser real sacerdocio. Como no estamos en el Antiguo Testamento, pues no andamos sacrificando animales, pero nosotros hacemos dichas buenas obras que representan ahora nuestro sacrificio de adoración a Dios. Y eso nos hace sacerdotes. No sé si tú sabías eso, pero tus buenas obras son un sacrificio de adoración a Dios. De manera que toda nuestra vida se supone que debería ser un acto de adoración constante a nuestro Dios ante la mirada de todo ese mundo que nos está observando. También somos una nación santa. Dios nos separó. Recuerden de lo que significa santidad. Nos separó, nos limpió del pecado, nos perdonó, y ahora Dios espera de nosotros que reflejemos esa santidad de aquel que nos perdonó y nos limpió de ese pecado, de Cristo. Y por último, Pedro nos describe nuestra identidad, de que ahora somos un pueblo adquirido, un pueblo que fue adquirido a precio de sangre, un pueblo que fue adquirido para posesión de Dios. Ahora nosotros seremos su pueblo y Dios será nuestro Dios. Y eso es lo que Dios a través de Pedro nos dice que somos. O sea, ya nos dice que somos, ya sabemos cuál es nuestra identidad. Si tú, amado oyente, hermano que nos escuchas, si tú eres cristiano, esa es tu identidad. Todos esos puntos que Pedro nos describe. Pero ahora, en lo que leyó el hermano Valentín, Pedro nos dice, bueno, eso es lo que tú eres. Ahora ve y vive lo que eres, vive en consecuencia de lo que eres. Y en este texto que hemos leído, que leyó Valentín, ¿vale? Hay dos declaraciones muy interesantes. Una negativa que vamos a reflexionar y una reflexión más positiva. Pero antes de estas dos reflexiones, la negativa y la positiva, Pedro nos recuerda algo muy importante, que somos como extranjeros y como peregrinos, recordándonos
que este mundo no es nuestro lugar de residencia. Acuérdate, amado hermano, que este mundo no es tu lugar de residencia ni de permanencia. Tú como yo somos extranjeros y peregrinos. Y si hacemos un poquito de historia, la primera vez que en la Biblia, en el Antiguo Mensajero, se menciona este término de extranjero y peregrino es cuando Abraham, Dios lo lleva a propósito a un lugar diferente del suyo. Llega ahí cuando su esposa muere ahí y él tiene que comprar una propiedad para poder enterrar a su esposa. Y él llega con estos heteos y les dice que miren, yo soy un extranjero, un peregrino en esta tierra, por favor véndeme un pedazo de tierra para que yo pueda enterrar a mi esposa. Nosotros sabemos que Abraham es una tipificación del pueblo de Dios y Dios comienza a formar a ese pueblo con Abraham. Y como él es la tipificación del pueblo, Dios tiene que verse, o sea, ese pueblo tiene que verse tal cual como Abraham por el resto de su existencia en este lado de la gloria. Es decir, el pueblo de Dios va a ser peregrino y extranjero mientras Cristo vuelva, porque este no es nuestro mundo, este no es nuestro lugar de residencia, y eso es lo que Pedro nos está recordando, nos está ayudando a entender antes de darnos las dos recomendaciones, la negativa y la positiva. Cuando tú te vas de viaje, te vas de paseo, no sé si los que han tenido la oportunidad de irse a otro país o si no, a un lugar quizás no muy lejano, pero con una diferente cultura, pero te vas 3 días, te vas una semana a un lugar extranjero. Vamos a poner, por ejemplo, algún lugar no lejano, a la selva lacandona. Tú vas de paseo, pues tú no vives como ellos, no te pones tu taparrabo, ni tu camisón, ni te dejas tu pelo largo, ni comes como ellos, ni te comportas como ellos, porque tú solo estás de paso, ¿ok? Entonces, de la misma forma, se supone que nosotros no deberíamos de vivir, ni comportarnos, ni vestirnos, ni amoldarnos a este mundo, porque sabemos que simplemente estamos de paso. Entonces, deberíamos de ser diferentes a aquellos que sí consideran a este mundo su morada permanente. Y con este entendimiento, Pedro nos dice, abstente de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Esa es la primera parte negativa. Nos recuerda que somos extranjeros y peregrinos y nos dice, abstente, no lo hagas, los deseos carnales que batallan contra el alma. Y quizás, muy seguramente, te llama poderosamente la atención la palabra pasiones carnales, y seguramente eso nos hace pensar en algo tipo sexual, la sexualidad, y seguramente no viene a tu mente necesariamente lo que está al final del versículo que yo puse en negritas, y es que ellas combaten contra el alma. El verbo abstenerse literalmente significa o implica distanciarse. Pedro dice, aléjate de las lujurias de la carne. Y estas no se limitan, aunque sí pueden incluir la sexualidad humana. ¿Ok? Entonces Pedro nos está recordando que en su momento, cuando él vivía su cuerpo, y en este momento mi cuerpo y tu cuerpo, permanecen con deseos caídos. Mi alma y tu alma han sido redimidas desde el momento de la salvación. Eso es un hecho. Pero nuestro cuerpo va a ser libre de toda corrupción hasta cuando sea levantado del sepulcro en aquel día, cuando Cristo venga en gloria, y entonces seamos transformados, y entonces sí, esos deseos carnales no van a ser más, ya no van a existir. Pero si somos honestos, y así la neta, cada uno de nosotros, si somos honestos, cada uno de nosotros podemos admitir, pues la verdad que hemos experimentado deseos pecaminosos, todos y cada uno de nosotros, no simplemente sexuales, sino de todo tipo. Y cuando eso ha ocurrido, cuando hemos experimentado esos deseos, pues solo tenemos 2 opciones. Una es resistir esos deseos y la otra es darle paso a dichos deseos de la carne. Y hemos visto que se nos ha llamado una nación santa
Y ahora vemos cómo debemos de desplegar dicha santidad en la práctica y eso requiere abstención. O sea, Pedro ya nos dio nuestra identidad y ahora nos dice, abstente de las cosas, los deseos de la carne. La buena noticia es que Dios nos ha dejado su espíritu. Él no nos ha dejado solos en esta tarea. Él nos ha dado su Espíritu Santo porque Él sabe que nuestra fuerza de voluntad no es suficiente para frenar esos deseos de la carne. Definitivamente, nuestra fuerza de voluntad no va a ser suficiente. Vencer esos impulsos de la carne va a requerir algo más de lo que yo puedo hacer. Y en reconocimiento de eso, Dios nos ha dado su Espíritu para que more en nosotros desde el momento de la salvación. Y por eso Pablo le recuerda a los Gálatas en su capítulo 5, versículo 17, que ahora cuando el Espíritu viene a morar en ti, ahora nosotros tenemos una lucha. Y por eso esos deseos combaten. A eso se refiere Pedro igual a lo que Pablo dice, una lucha. Pedro dice es un combate, hay una guerra espiritual. Muchas veces cuando escuchamos el término guerra espiritual empezamos a pensar en demonios y posesiones, cuando en realidad es esa lucha interna que tenemos, ayudados por el Espíritu Santo, contra esos deseos carnales. Y literal, pues es como si fueran soldados combatiendo en una guerra. Pablo le dice a los Gálatas que esos deseos de la carne se oponen y Pedro dice esos deseos hay que combaten contra el alma. Entonces, pues literalmente, pues hay una guerra espiritual que tenemos que librar, hay un combate interno y lamentablemente, seguramente hemos perdido algunas batallas, eso es una realidad, pero eso no significa que la hemos perdido porque el Espíritu Santo es débil, no, sino es porque Dios ha decidido en su soberanía obrar a través de nosotros y dejarnos participar. Dios te ha dejado participar en ese combate, porque eso va a ser parte de tu proceso de santificación. Pero lamentablemente, y con cierta regularidad, tú y yo hemos amado más al pecado, escúchalo bien, tú y yo hemos amado más al pecado que a Dios. ¿Y qué significa esto? Que si nosotros hubiésemos comprendido o si comprendiésemos mejor lo que el pecado significa, y si nosotros hubiésemos amado más a Dios que al pecado, seguramente no hubiésemos caído en ese pecado. En ese sentido, me gusta mucho una definición de pecado que el pastor John Piper alguna vez dijo en algún libro por ahí, que involucra mucho el carácter y la persona de Dios. Y le voy a dar lectura como tal. Vean qué bonita definición del pecado. El pecado, perdón, es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no exaltado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no deseada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no aquilatada, la fidelidad de Dios no confiada, las promesas de Dios no creídas, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada y pongan atención en esto último, la persona de Dios no amada. Cuando Pedro me está diciendo que yo necesito abstenerme de esas pasiones carnales, al mismo tiempo, si consideramos esto que estamos platicando, de que amamos más al pecado que a Dios, Él me está diciendo, recuerda quién es el que te llamó, quién es el que te redimió, quién es el que te dio una nueva identidad, que te hizo un linaje escogido, un sacerdote, un pueblo adquirido por su sangre, quien te hizo posesión suya a precio de la sangre de su Hijo. De manera que ahora podamos entender que necesitamos abstenernos de esas pasiones, no simplemente porque existen esas pasiones, no simplemente existen en ti de manera pasiva, sino que existen en ti de una manera activa, tal cual fuera una batalla, tal cual fuera un combate contra el alma. Es lo que nos está enseñando Dios a través de Pedro. Ellas literalmente están formando parte de esa guerra espiritual de la cual Pablo describe en su carta a los Efesios.
Pedro nos dice que nos abstengamos de esas pasiones carnales porque ellas le hacen daño a tu vida. Recuerden que estamos en la parte negativa de lo que Pedro nos exhorta. Abstente de las pasiones porque ellas le hacen daño a tu vida, te van a alejar de Dios, van a alterar y cambiar tu relación con Dios, van a modificar y van a dañar tus relaciones contigo mismo, con tu prójimo, van a deshonrar tu testimonio, van a hacerle daño a las personas que te observan porque muchas veces vas a ser piedra de tropiezo. Pedro también tiene una recomendación positiva, porque ya vimos la negativa. En el versículo 12 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, en otra versión dice, manteniendo una vida irreprochable, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice, mantengan una conducta irreprochable a fin de que aquellos que los calumnien como malhechores puedan darle gloria a Dios en su momento. El versículo 11, como les decía, es absténganse. El versículo 12 es manténganse, manteniendo una buena manera de vivir. El capítulo 11 es no hagan, el versículo 12 es hagan. En este versículo hay una audiencia, los gentiles. Y los gentiles en ese contexto no son los no judíos, sino más bien son todos los incrédulos. Pedro dice, te doy una razón que va más allá del hecho de honrar a Dios y de honrar tu identidad. Tenemos que estar atentos, amados hermanos, y este es el meollo del asunto, de que hay un mundo que nos observa. Y a Dios le importan esos incrédulos porque ellos son la meta de la gran comisión. Esos que nos están observando, a Dios le importan porque son la meta de la gran comisión. Cuando tú no creías, a Dios le importabas. Y ahora también hay gente que no cree y ellos le siguen importando a Dios. Y como ellos le importan a Dios, Él quiere que tu testimonio, que tu vida sirva de instrumento pre-evangelístico. Y eso es importante, porque tu testimonio solo pues no constituye el evangelio, pero tu vida, tu testimonio, sí puede ser un aperitivo, sí puede ser una entrada, un adorno, algo que embellezca al evangelio. No porque el evangelio necesite ser embellecido, pero sí puede ser un aperitivo. No podemos tener la idea de que con nuestro testimonio vamos a evangelizar. Necesitamos el evangelio para evangelizar, pero es muy importante la manera en la que vivimos, en la que nos comportamos, en la que nos dirigimos en este mundo, porque con ella podemos ser un instrumento de pre-evangelización. Y en este mismo versículo hay un llamado a una vida irreprochable que se traduzca en buenas obras. Y en el original, esa palabra buenas es kalos, y esa palabra original tiene una particularidad que significa más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar de bueno, sino que viene algo así como atractivo, algo bello, algo de extrema bondad interna, cuando se refiere a buenas obras. De forma que si lo interno es el contenido del mensaje del evangelio, tu vida debe ser un envase y que ahora tu vida va a lograr vivir ese kalos, eso atractivo, eso hermoso. Es decir, tu vida debe ser atractiva y debe ser hermosa para los que te están viendo. Y tengo 3 preguntas en las que debemos de reflexionar. La primera, cada uno de ustedes haga una autoevaluación de sí mismo, de su vida. ¿Será que es tu estilo de vida atractivo para otros que no creen? ¿Será que los que trabajan contigo, o los que estudian contigo, tus clientes o tus proveedores, o lo que tú hagas o lo que tú seas, será que los que te rodean o tu familia incrédula vean en tu vida algo atractivo? 2, ¿será que hay gente incrédula que quiera ser como tú, que digan, wow, yo quiero ser como Luis, yo quiero ser como Gadiel, como Roger, como Mario, quiero ser como Víctor, por lo que ven en tu vida? Los que te observan, ¿será que puedan decir, yo quiero ser como Mau? Y por último, ¿será que hay gente que desea copiar tu ejemplo y pensar,
No, pues la verdad, la vida de fulanito me sirve de ejemplo. Vamos a ver qué dice Cristo después de su mensaje del Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas. Esto es interesante. ¿Quién me ayuda a leer esta parte de la escritura que está en Mateo 13 al 16? Cualquiera de que primero que abra su micrófono. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien. Pues aquí está clarito. Mi vida, hermanos, tiene que brillar y ser un destello de luz que alumbre a todos los hombres, a los que me rodean, a la sociedad donde vivo. Tengo que hacer reflejar esa luz delante de ellos, de manera que al ver nuestras buenas obras, nuestros calos, ellos terminen glorificando a Dios. Y eso mismo es lo que Pedro dice cuando dice que ellos puedan glorificar a Dios en el día de la visitación. En este texto de Mateo que nos hizo el favor de leer el abogado Diego, pues aparece casualmente, no casualmente, pero interesantemente después de las bienaventuranzas. Entonces, las bienaventuranzas hablan del tipo de persona que debemos ser delante de Dios. Pero ahora Jesús nos está diciendo, nos habla del tipo de persona que deberíamos de ser delante de los hombres. Lo que Cristo está diciendo es, vive tu vida de una manera tal que cuando tú hagas las obras delante de los hombres, sin tú hablar de ellas, ellos van a verse forzados a hablar de tus obras, y no tanto de tus obras, hermanos, eso es importante, sino del Señor de las obras, de aquel que ha hecho eso en ti. Y entonces se puede hablar bien de tus obras, pero inmediatamente va a seguir ese adjetivo, es que él es cristiano, es que él es un hombre de Dios. Van a ver las buenas obras del hermano David, van a ver las buenas obras de Juan, de Mario, pero van a decir enseguidita, lo que pasa es que él es un hombre de Dios. Pues seguramente él es cristiano. O como los pueblitos dicen, es que él es del templo. Porque brillamos delante de los hombres. Hermanos, debemos vivir una vida de tal forma que tu existencia y tu paso en esta tierra como extranjero y como peregrino ejerza una influencia en aquellos que están a tu alcance. Debemos ser de influencia a los que están a nuestro alrededor. Debemos de ser un José, ¿se acuerdan? Que vivió una vida de integridad, de tal forma que el faraón lo hizo que es su mano derecha, lo puso al frente de todo. Y de tal manera que entonces él, su paso en esa tierra como extranjero y como peregrino, porque él no era de Egipto, impactó en su tiempo y en su momento muchas generaciones y preservó al pueblo de Dios. Debemos de ser como un Daniel que en medio de un gobernante tirano, pagano, un dictador, cuando él fue echado al foso de los leones, el aprecio de ese rey era tanto por él porque encontró algo atractivo, algo bueno, algo hermoso en su vida, que no pudo dormir toda esa noche ese rey pensando en qué le había pasado a Daniel en ese foso, que él se vio obligado a meterlo al foso por una ley que le obligaron a hacer, ¿se acuerdan? Y al día siguiente el rey salió corriendo para ir a ver al foso y le dice, Daniel, el Dios que tú adoras te ha salvado. Y Daniel le dice, tranquilo, rey, yo sí pude dormir, no sé tú, pero yo pude dormir tranquilo. Debemos ser un Esther cuyas acciones sirvieron para preservar toda una nación. Y detrás de todos estos hombres y mujeres estaba la mano poderosa de Dios. Pero él en su sabiduría ha decidido obrar e impactar al mundo a través de sus embajadores que somos nosotros. Escúchenlo bien y apúntenlo ahí. Dios en su soberanía decidió obrar y actuar para impactar al mundo a través de ustedes, de mí,
que somos sus embajadores. Cada uno de nosotros somos sus representantes aquí en el mundo y estamos con la obligación de impactar a nuestra sociedad, de brillar, de ser luz, de que vean a Cristo en nosotros. Debemos ser una influencia doble sobre la comunidad. Una influencia negativa, vamos a llamarlo así, porque vamos a ser sal y vamos a detener su deterioro. Vamos a detener en lo posible leyes contra el aborto, el deterioro de ese tejido social, tantas cosas malas que ahora se nombran buenas, pero también debemos ser una influencia positiva al traer luz en medio de la oscuridad. Una cosa es prevenir que la maldad se esparza y otra cosa es esparcir la verdad, la belleza y la bondad. Hermanos, somos linaje escogido para hacer buenas obras. Somos hechura suya. Definitivamente nosotros no somos el creador, pero nosotros sí podemos crear, podemos hacer buenas obras, podemos tener un buen testimonio y al hacerlo estamos imitando a Dios, quien es el creador, el máximo exponente de lo que es crear algo bueno. Somos real sacerdocio, pero nuestros sacrificios ya no son de animales, sino son nuestras buenas obras, como veíamos hace ratito, siempre y cuando ellas representen un acto de adoración a nuestro Dios. Y Dios en su diseño, Él quiere que sus hijos como pueblo adquirido de Dios reflejen lo que Él es. Déjame ver acá, todavía. Nosotros no somos, esto es importante igual, nosotros no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Lo voy a repetir. Nosotros no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para hacer obras. Daniel fue acusado, pero el mismo texto dice que no encontraron nada en que acusarlo. Tuvieron que inventar una ley para que pudieran hacerle daño. Los enemigos de Cristo, lo mismo, tuvieron que contratar testigos falsos para acusarlo. Los que apedrearon a Esteban también trajeron acusaciones falsas contra él. Pero esa es la idea, que la gente, el mundo no tenga nada que decir contra de ti porque vives una vida irreprochable, manteniendo una buena vida, como dice Pedro. Que los malhechores que quieran hablar en contra nuestra sean avergonzados, como dice la Escritura. Nuestras vidas deben ser, en el buen sentido de la palabra, deben ser como una molestia a los que van caminando en la oscuridad. Cuando una persona está mucho tiempo en la oscuridad y de pronto viene la luz, uno hace hasta así. En cierto sentido, así debería ser nuestra vida para los que han estado caminando en la oscuridad. El versículo 12 del capítulo 2. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, que también era irreprochable, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El propósito es que los gentiles glorifiquen a Dios en ese día en que Dios se digna a traer salvación a ellos y que puedan recordar, yo me acuerdo, cuando escuchen el mensaje, yo me acuerdo de fulanito, yo me acuerdo de Luis, yo me acuerdo de Ángel, de Mario y de Roger y de Gadiel, que vivían de una manera que era coherente con este mensaje que estoy escuchando y que hubo una transformación en su vida. A eso se refiere este versículo. Y eso pasó con Cristo. Su vida no solo confrontó al mundo y enmudeció al mundo, nadie podía decir contra él, su vida era irreprochable. Y eso es lo que necesitamos nosotros procurar vivir. Debemos procurar vivir la vida de Cristo de manera que podamos hacer enmudecer a la sociedad que nos rodea, a los que nos están observando mientras nosotros caminamos en este mundo como peregrinos, como extranjeros. Que Cristo pueda brillar en ti y que tus pasos en este mundo como peregrino, como extranjero, puedan ser ese destello de su luz. Yo no sé si tú creas que es un buen momento, estamos en un inicio de semana, es un gran tema para reflexionar.
de si nuestras vidas y si nuestras buenas obras están iluminando a aquellos que están a mi alrededor. Si estamos salinizando nuestro entorno, evitando y luchando contra la corrupción del mundo que nos rodea. ¿Será que la gente quiera imitarte? ¿Será que ven la luz de Jesús en tu vida? ¿Quieren ser como tú? Quizás experimentar. ¿Será que hay gente que quiera experimentar cuando ven tu vida? Yo quiero experimentar ese mensaje que cambió la vida de él. Pues debemos de procurar una vida así y dejar al mundo admirado para la gloria de Dios. Es un buen momento para que reflexionemos, recordando igual que definitivamente nuestro testimonio, porque ese es el tema de hoy, testificando por nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir va a ser importantísima. Dios nos está llamando a que nos comportemos a la altura del llamado al que fuimos hechos. Somos un pueblo escogido, linaje real sacerdocio, un pueblo separado, santo, y debemos de vivir en consecuencia. Ya en las bienaventuranzas Jesús nos enseña cómo debemos vivir delante de Dios y luego nos dice que seamos luz en medio de las tinieblas, cómo debemos vivir delante de los hombres. Tu vida va a ser importante. Puedes saber de memoria la Biblia, cómo evangelizar, pero si tu vida no es coherente con eso mismo, de nada va a servir. Así que, pues a eso nos invita la palabra de Dios hoy, a que reflexionemos en ello, a que lo apliquemos a nuestras vidas y a que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo y que Dios les siga bendiciendo grandemente. Gracias, gracias, Mau. Gracias por la exposición.